Hola, ¿qué tal, DB Lovers? Bienvenidos de nuevo a uxdb.com. Mi nombre es Jefferson Maldonado y hoy vamos a presentarles la lección número 2 del curso gratuito de WordPress básico. En esta lección número 2 vamos a ver precisamente todo lo que viene siendo la compra y elección del hosting o el lugar donde alojas o tienes que alojar tu sitio web. Esta parte es muy importante porque aquí es donde mucha gente se equivoca y comienza con mal pie, con lo cual hay que prestar muchísima atención acerca de cuáles son las recomendaciones que se deben seguir para comprar un buen hosting. Precisamente eso es lo que vamos a ver en esta lección. Vamos a ver cuáles son las cosas que hay que considerar en principio para poder elegir un hosting correcto, y además de eso vamos a hablar de 6 hostings en América que quizás pueden funcionarte, catalogándose como los mejores hosting que pudieran usarse justo ahora en la actualidad aquí en América. Así que sin más que hablar, vamos a comenzar con esta lección. Vamos allá. Bien, queridos developers, aquí en este curso gratuito lo que queremos es establecer las bases para que comiences a hacer un sitio web con muy buen pie, y uno de los elementos principales para que cumplas ese objetivo es precisamente la elección del hosting. Un hosting web es un lugar donde tú básicamente alojas todos los datos de tu sitio web. Es un lugar físico, es decir, es un servidor como tal, como si fuera un CPU de tu casa, un CPU de tu computadora, pero mucho más grande, muchísimo más grande, y además que aloja cientos y cientos de miles de datos de internet de muchas otras páginas web que estén alojadas precisamente en ese servidor físico. Ese servidor físico está en algún lugar posicionado, en algún cuarto debidamente refrigerado, y en ese servidor físico tú tienes acceso a guardar los datos, todos los datos de tu sitio web. Como bien sabes, un WordPress es una instalación que pues es un código, es una especie de framework que se establece para que luego tú empieces a añadir allí diseños, funcionalidades y demás, y que básicamente todo eso son archivos de texto que generan cierto código y que se compilan para poder transformar para poder lograr hacer lo que vemos nosotros, que es una página web de la actualidad. Bien, pues al ser archivos físicos que pues tienen un peso particular, estos archivos físicos tienen que guardarse en algún lugar para que cuando una persona pida ver ese sitio web, entonces el enlace o el dominio llame a esos servidores donde está guardado esos archivos y pidan que se muestre la información que precisamente está guardada en esos archivos. Eso, para decirlo rápido y mal, es más o menos el funcionamiento de un sitio web. Bien, pues el hosting es esa casa, esa parte donde está guardado precisamente esos archivos, y por ende tiene que ser un lugar que tiene que ser en principio muy seguro, y luego de eso pues que tenga muchas otras características como velocidad, transparencia, accesibilidad, etcétera, ¿no? Muchas otras características importantes que vamos a ver precisamente en esta lección. Entonces, una de las cosas principales que quiero recomendarles es que vayan a nuestro contenido gratuito que se encuentra en blog.uxdb.com, y allí tenemos 2 posts particulares que resumen en gran medida gran parte de la información teórica que podemos dar en esta lección. Uno de esos es este post que se llama ¿Qué es un hosting web para WordPress? Y básicamente nos muestra un poco de la información que yo les estoy mencionando. Y el segundo es este que se llama Mejores Hosting en América para este 2020 por diseñadores WordPress. Aquí, ¿qué es lo importante que tomemos en cuenta y que nosotros determinemos al momento de comprar un sitio web, comprar un hosting para nuestro sitio web? Lo primero es que existen diferentes tipos de hosting, ¿vale? Existen hosting que son casi gratuitos, incluso hay muchos que ya por defecto son gratuitos, pero que en general tienen muy poco espacio y tienen muchas funcionalidades restringidas. En ese caso tú puedes comenzar con un hosting gratuito. Es recomendable comenzar con un hosting gratuito, sí o no. Va a depender mucho de qué es lo que quieras tú con tu sitio web y qué alcance tengas con él. Si tú ves que es un proyecto que de repente no le tienes tantísima fe o demás y quieres arriesgarte con un hosting gratuito, pues pudieras usarlo, pudiera ser razonable. Pero cierto es que si tú comienzas con un proyecto web sabiendo que ese proyecto web
muy posiblemente va a fracasar, pues entonces ni siquiera es recomendable que comiences con ese proyecto. Lo recomendable es que tú arranques un proyecto que tú sabes que en algún punto va a tener éxito, y ese éxito va a depender de cuánto trabajo hagas tú con ese proyecto de sitio web. Entonces, allí es donde se establece una apuesta de inversión, donde tú empiezas a ver algunos hosting que son de pago y empiezas a ver las características precisamente que tiene ese hosting, ¿no? Entonces, luego precisamente tenemos estos hosting de pago que generalmente son de alojamiento compartido. ¿Eso qué quiere decir? Que en un mismo espacio de servidor, este hosting mete tu web y además mete la web de muchas otras personas. Es decir, si este espacio de servidor es, por ejemplo, para hablar en números redondos, es de 1 terabyte, este hosting seguramente te vende a ti 10 gigabytes, que de hecho en muchos casos, muchos hosting comienzan con el plan de 10 gigabytes, luego aumenta a 20, luego aumenta a 30, y el espacio va dependiendo de cada hosting. Pero regularmente en los planes que tú contratas te venden un espacio específico de ese hosting que precisamente es compartido. Luego, cuando tienes una web que es tan grande que ocupa muchísimo espacio, vienen lo que vienen siendo los servidores virtuales, que son particiones de un servidor físico, pero que se independizan de forma virtual para que el usuario tenga el control de ese espacio. Es decir, es básicamente lo mismo que un alojamiento compartido, pero independizado de forma virtual. Y esto a su vez lo que hace es que incremente de algún modo la velocidad y el rendimiento de los datos que se procesan en tu servidor, porque digitalmente hablando es como si fuera un disco duro solo para ti, o un espacio de hosting solo para ti. Y luego tenemos los hosting con servidores dedicados, que como su bien nombre lo dice, son servidores que son solo tuyos, ¿de acuerdo? Es decir, son un hosting que tiene un espacio y unas características físicas en los cuales los recursos que son asignados a ese hosting son completamente tuyos, es decir, no se comparten con ninguna otra persona, ¿de acuerdo? Con lo cual, evidentemente, estos tipos de hosting son los más costosos, son los empresariales, y además de eso son los que generan un mejor rendimiento en el sitio web, ¿de acuerdo? Entonces, existen muchos hosting que en la actualidad están especializados para WordPress, y tú dices, bien, Jefferson, ¿y cuál debo elegir? Porque cierto es que hay muchísimos, hay muchas marcas y todos ofrecen muchas cosas. Bien, para eso quiero explicar estos puntos que son muy importantes, estos de acá, cómo saber qué plan de hosting elegir. Y estos puntos son los elementales para tú precisamente empezar a elegir un hosting adecuado para tu sitio web. Hay gente, y esto tienen que tomarlo muy en cuenta, que hay muchísima gente que te recomienda un hosting porque tienen un enlace de afiliados, y desafortunadamente en la actualidad el tema de los enlaces de afiliados lo que hacen es generar más un problema que una solución, porque mucha gente recomienda hosting que realmente no son tan buenos o que no cumplen con las características necesarias para que tú tengas un sitio web correcto y que no vaya a sufrir daños en el futuro, simplemente por el afán de vender un poco más. Entonces, o de vender un afiliado precisamente, de que tú te suscribes a ese hosting y que esa persona se gane una comisión porque tú compraste el hosting a través de ese enlace de afiliados. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado y tienen que tratar de investigar con muchísimo criterio qué tipos de hosting les están recomendados y qué características tienen ese hosting. ¿Cuáles vienen siendo esas características o cuáles son las principales? Bien, pues aquí lo tenemos. Especificaciones técnicas y de hardware, es decir, un hosting que no tenga discos SSD para todos sus planes no vale la pena, tal cual como lo dice el post. Básicamente lo que va a determinar que tu sitio web sea rápido no van a ser esas características de configuración física de ese hosting. Todos los hosting deben tener discos SSD, que son los discos más rápidos, evidentemente, y son pues los que generan una mejor transacción de los datos en internet a través de tu hosting. Luego de eso, alta seguridad. Un proveedor de hosting debe monitorear de manera constante tu sitio web buscando vulnerabilidades relacionadas con WordPress. Como ustedes saben, WordPress es un CMS que es gratuito, está a nivel mundial y por eso es un foco de ataques. Es decir, los hackers les encanta atacar WordPress porque generalmente cuando tú empiezas a diseñar con WordPress y empiezas a añadirle plugins y funcionalidades adicionales,
no todas esas funcionalidades están escritas o el código está escrito de manera correcta y en muchas ocasiones presentan bugs de seguridad. Entonces, a través de esos bugs de seguridad es cuando los hackers empiezan a mandar mucho spam o contenido pirata o incluso pornografía, etcétera, a través de tu sitio web para que se plante en internet. Y los sitios favoritos para hacer este tipo de fechorías son precisamente los sitios web hechos con WordPress. Entonces, si tu sitio web o tu hosting no tiene una característica de alta seguridad, entonces significa que no es un hosting recomendable. Normalmente en las características, cuando tú estás eligiendo un hosting, vas a poder ver precisamente si este hosting tiene seguridad o no en las características que tenga. Luego, estabilidad. Esto significa que el hosting esté uptime, o sea, arriba, que no se caiga por lo menos un 99.98% del tiempo. Eso significa todo el tiempo. O sea, puede haber, y ese 0.002% que queda de diferencia puede ser 3, 2 o 1 minuto o incluso unos segundos que el hosting caiga por alguna razón que sea. Recuerden que al final el hosting, como les mencioné ahorita al principio, es un CPU que está en un espacio físico. Entonces, si en ese espacio físico, por casualidades de la vida, por alguna razón rara, se va la luz y ese hosting no tiene un sistema de complemento, un sistema de reacción, un sistema de seguridad para cuando se vaya la luz o se vaya la energía eléctrica, esos servidores no se apaguen, entonces ese hosting se va a apagar, ese servidor se va a apagar. Y si ese servidor se apaga, significa que deja de estar, los datos que tú tienes en internet se borran temporalmente. ¿Por qué? Porque no existe un lugar físico al que leer, ¿vale? Entonces, el hecho de que este hosting tenga esa escalabilidad y esa parte de seguridad del hosting, pues es bastante importante. Luego, otras de las opciones es precisamente la escalabilidad, lo que venía mencionando. Esta escalabilidad significa que si tú estás o comienzas en un plan chiquito, que tú fácilmente y sin ningún tipo de problema puedes escalar al siguiente plan en caso de que tu proyecto crezca. Y si tu proyecto sigue creciendo, que tú puedas seguir escalando en ese mismo hosting sin ningún tipo de problema, sin hacer ningún tipo de migración, sin cambiar DNS, sin cambiar absolutamente nada, tú puedas ir escalando los planes de tu hosting o el espacio o las características, de tal manera que nunca te quedes corto con el crecimiento de tu sitio web. Así que eso es bastante importante. Luego tenemos la ubicación del data center. ¿Qué significa esto? La ubicación del data center es básicamente la ubicación física donde está tu hosting. Es decir, tú puedes comprar un hosting que esté, por ejemplo, en el centro de Asia sin ningún tipo de problema. Y va a funcionar correctamente, pero si tú tienes la mayoría de la gente que consulta tu sitio web está, por ejemplo, en América, lo que va a suceder es que cuando alguien haga una consulta a tu sitio web, ponga tu URL, ejemplo, www.ustv.com. Esa solicitud va a viajar literalmente por cable desde donde esa persona está haciendo la solicitud, por ejemplo, México, hasta el centro de Asia, va a pedir los datos al hosting y va a regresar, y el hosting va a regresar los datos. Entonces, todo eso tiene un tiempo de viaje que evidentemente son milisegundos, son milésimas de segundos, o sea, es algo muy rápido, pero mientras más alejado esté ese espacio físico, esa data center, del lugar donde se están haciendo las consultas, es decir, desde el lugar donde el usuario está accediendo, más va a tardar el hosting en responder precisamente a ese usuario. Entonces, lo recomendable normalmente es que esta data center esté en el mismo continente donde están la mayoría de tus usuarios. Ojo, no tú quien crea el sitio web, sino tus usuarios. Si tú, por ejemplo, la mayoría de tus usuarios, tú creas tu sitio web acá en América, pero la mayoría de tus usuarios están en España o en Europa, lo recomendable es que tu data center esté en España o en Europa en general, porque hay muchas data centers en diferentes países. Entonces, tú tienes que pensar dónde van a estar la mayoría de tus usuarios. Ojo, la mayoría, no todos, simplemente la mayoría de tus usuarios. Y donde esté la mayoría de tus usuarios, en ese continente específicamente es donde tienes que comprar la data center de tu hosting. Y la última, pero no más importante, la última y de hecho la más importante a mi criterio, es precisamente el soporte.
El soporte, siempre vas a tener un problema con tu sitio web. Eso pasa siempre y sobre todo cuando estamos arrancando, cuando estamos aprendiendo, siempre vamos a tener muchas dudas, muchos detalles con el sitio web, muchas cosas que necesitamos resolver inmediatamente, algo que hicimos mal, algún plugin que instalamos sin leer la documentación o sin ver qué funcionalidad da ese plugin, con lo cual el soporte es una de las cuestiones más importantes que hay con respecto al servicio que da un hosting. Un soporte que esté especializado en WordPress, que ahorita la verdad la mayoría de los hosting, la gran mayoría ya lo tienen, pero un soporte que esté especializado en WordPress es esencial para que tu sitio web funcione de manera correcta todo el tiempo, y que en caso de que no llegue a hacerlo, en algún punto que llegue a haber algún tipo de problema, tú puedes contactar al soporte especializado de tu hosting y ellos pueden ayudarte a resolver ese problema en tu sitio web. Problemas de escalabilidad, de crecimiento, de que tu web se cae, de que tu web necesita una copia de seguridad, etcétera. Todo eso lo puede resolver tu hosting si tiene un sistema de soporte correcto, ¿de acuerdo? Y regularmente te puedes dar cuenta cómo es el sistema de soporte de un hosting cuando tú contactas al chat del hosting antes de comprar. Si antes de comprar tú contactas al chat o envías un ticket o una pregunta a la parte de ayuda del hosting y te responden con rapidez y además te responden bien y te responden todas las dudas que tú preguntes, regularmente ese hosting debería tener un sistema de soporte correcto. Entonces, con estos puntos principales tú dices, ahora sí, bueno, ya sé que debe tener buenas especificaciones técnicas, alta seguridad, escalabilidad, ubicación del data center y soporte. Bien, ¿qué opciones tengo? ¿Qué opciones me das? ¿Por dónde puedo empezar? Es la pregunta del millón. Esta pregunta he respondido por lo menos, yo creo que al menos 12 o 13 consultas de este tipo en los últimos 2 días en los grupos de WordPress. Porque al haber tantas opciones en la actualidad, precisamente la gente no sabe por dónde comenzar, no sabe qué escoger, porque hay muchas opciones y todas ofrecen cosas muy buenas. Bien, para eso tenemos un post que de hecho publicamos hace muy poquito, el 20 de abril, o sea, estamos hablando de hace apenas unos días, donde este post lo escribimos diferentes colaboradores, colegas y yo en este caso, donde hablamos de 6 diferentes hosting en América, entre los cuales se encuentran algunos de los mejores y algunos de los no tan buenos que también quisimos incluir para que la gente se diera cuenta precisamente qué onda con estos hosting, ¿vale? Es importante mencionar que este post no tiene ningún tipo de enlace de afiliados, con lo cual estas recomendaciones que nosotros hicimos aquí las hicimos en función de realmente lo que nosotros pensamos de esos hosting, porque tenemos ya años usándolos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles vienen siendo estos hosting? El primero de todos viene siendo el famoso y reconocidísimo SiteGround. SiteGround es un hosting que fue fundado en el 2004 y su sede se encuentra en Sofía, en Bulgaria. Es una empresa búlgara, aunque en realidad prácticamente su sede principal se encuentra en Estados Unidos y su centro de operaciones principal se encuentra en Estados Unidos, ¿de acuerdo? ¿Por qué SiteGround es uno de los mejores hosting que se consideran en la actualidad? Bien, porque definitivamente tienen uno de los mejores soportes que hay en la actualidad y es una de las cosas que yo más aprecio de este hosting. Desde el momento número 1 que yo me pasé con ellos, para mí fue uno de los mejores hosting porque me ayudaron a resolver problemas bastante gordos de los sitios web que yo venía manejando, tanto para mí como para algunos clientes, y la verdad es que ayudan muchísimo y ayudan bastante rápido, con lo cual pues funciona bastante bien. Luego de eso pues tienen unos precios regulares, más o menos regulares, tienen unos precios relativamente buenos. No es el hosting más barato, pero tampoco es el hosting más caro, con lo cual le puede echar un ojo, pero sí es uno de los recomendados por el tema de el soporte, que de verdad es esencial y yo creo que es uno de los mejores. Luego de eso, nuestro compañero Javier Herrera nos habla sobre Kingston Hosting, que es un hosting especializado para WordPress y que además tienen su sede en Google Cloud Platform, que manejan todo con la cloud de Google, lo cual pues su hosting funciona muy bien también, y en temas de soporte comenta que son muy buenos en el tema de soporte y responden relativamente rápido.
Desconozco si tienen soporte en español, pero ahorita igual vamos a echarle un vistazo a sus páginas, ¿de acuerdo? El problema de este hosting es que es uno de los más caros que hay en el mercado. Su plan inicial cuesta $30 por mes, lo cual, bueno, es costoso, es relativamente costoso, y sobre todo si estás comenzando, con lo cual este hosting es recomendado, sobre todo si tú tienes un sitio web que ya está monetizando o que tú sabes que es un sitio web que va a generar dinero prácticamente desde el inicio, ¿de acuerdo? Luego está WP Engine, que es un hosting especializado también para WordPress, que además está en Estados Unidos, tiene su base en Estados Unidos y tiene muy buen performance y rendimiento, y además sus características de soporte son muy buenas. Algunas de las cosas que no son tan buenas de este hosting es que el administrador de archivos no es muy bueno debido a que no cuentan con cPanel. Esto lo comenta nuestro compañero Carlos Tum, que es un colega diseñador web también, muy bueno, por cierto. Y luego tenemos, bueno, también sus planes de precio es otra de las características que no son tan buenas, y es que también comienzan desde $25 al mes, o sea que es un hosting también relativamente costoso, con lo cual hay que tener cuidado por allí. Luego está Bluehost, que también lo recomienda Carlos Tum. Este lo recomienda medianamente bien. Es un hosting económico, de hecho es de los más económicos que hay. Tiene muchísimos sitios por eso. Y bueno, es relativamente bueno, aunque las características que peor valora es que la seguridad, porque comenta que mientras fue cliente de Bluehost fue hackeado 5 veces, lo cual es una locura, y precisamente es una de las cosas que queremos detallar aquí. Mucha gente se va por Bluehost porque es un hosting económico, pero algunas de las cosas negativas que tiene precisamente es el tema de la seguridad, ¿de acuerdo? Luego tenemos, bueno, ya mencioné en el tema de los precios que es económico, así que bueno, con eso quedamos. Y luego tenemos Vana Hosting, que Vana Hosting es también un hosting que está en Estados Unidos. Y bueno, de Vana Hosting normalmente hemos recibido muy buenas reseñas. Es un hosting bastante económico y regularmente en cuestiones de performance y demás funciona bastante bien. Lo único malo, o una de las características que peor se valoran de este hosting, es que en ninguno de sus planes tiene sistema de staging, que es de copias de seguridad, o más bien copias en local del sitio web, y tampoco tienen soporte vía chat en tiempo real, lo cual está fatal porque trabajan solo a través de tickets de soporte, con lo cual tú puedes enviar un ticket y pueden responderte hasta 24 horas después. Y regularmente cuando tienes un problema muy urgente, lo que quieres es que te respondan muy rápido, cosa que sí pasa con SiteGround, dicho sea de paso. SiteGround regularmente responde en 2-3 minutos y regularmente se resuelve el ticket, si es sencillo, en unos 15 minutos en promedio. Es por experiencia propia lo que ha sucedido, aunque ahorita con el tema del COVID-19 pues esos tiempos regularmente han cambiado, pero bueno, es más o menos lo que sucede con el tema del soporte de SiteGround, y con Vana Hosting pues no son tan buenos, aunque también es uno de los más económicos que hay en el mercado, comenzando desde $4.95 por mes, ¿de acuerdo? Y luego tenemos HostProton. HostProton es otro de los hosting muy sonados en la actualidad en WordPress, bueno, en la comunidad de WordPress y en general para comenzar, aunque en realidad esta empresa de hosting es relativamente buena y tiene relativamente buenos servidores y demás, pero su sistema de soporte es malísimo, es lo que comentan. Entonces es un hosting que es muy económico, comienza desde $2.30 por mes, lo cual es prácticamente nada, es muy regalado, pero cierto es que por ese precio no tienes prácticamente ningún tipo de soporte, con lo cual quisimos nosotros exponer todos estos tipos de hosting para que tuvieras que recomendamos desde los más caros hasta los más económicos, pero tomando en cuenta las debilidades que tienen esos hosting. Y pues básicamente son los 6 hosting que recomendamos. Aquí tenemos SiteGround, que actualmente están comenzando desde $0.99 mes con el plan Startup. Tenemos Kingstar Hosting, tenemos Bluehost, Vana Hosting y HostProton. Creo que me dejé uno por ahí en el tintero. Vamos a ver. Vana Hosting, Bluehost. WP Engine. Aquí está. Y pues estos son los 6 hosting que tenemos. En este post van a encontrar los enlaces directos al hosting. Y pues con esos enlaces
podemos nosotros revisar el proceso de compra de un hosting. La verdad es que el proceso de compra voy a ser bastante breve porque es muy simple y no hay ningún tipo de problema con el proceso de compra. Regularmente es el mismo proceso de compra con todos. Nos vamos a un plan. Por ejemplo, yo quiero comenzar con un sitio web con WordPress, lo de contratar. Y básicamente lo que tenemos que llenar es datos. Aquí vamos a tener que escoger qué tipo de plan queremos. El plan va a depender de cuáles son las necesidades que tengamos. Regularmente, si estás comenzando, está bien que comiences con un plan de estos. En todos los hostings sucede esto, y es que normalmente te dan un precio especial cuando estás comenzando. Por ejemplo, aquí SiteGround está dando 0.33 centavos de dólar por mes, pero esto es solo en la primera compra. Esto es solo cuando hagas la primera compra. Cuando tú vayas a renovar al año siguiente o a los 2 o 3 años cuando hayas comprado el hosting, el precio normal de este plan es de $11.95 por mes, es decir, $12 por mes, $144 por año, lo cual nuevamente no es económico, pero tampoco es muy caro, ¿de acuerdo? Luego tenemos, si le damos contratar, nos va a ir básicamente una pasarela de pago, y aquí en la pasarela de pago lo que quiero es explicarles algo del tema de la data center. Aquí elegimos un dominio, digo que ya tengo un dominio y por ejemplo coloco, no sé, este que es un dominio que tengo, perdón, .com. A ver si no me lo rechaza, porque ya tengo un sitio web activo. Ahí está. Y bueno, luego básicamente lo que nos pide es los datos, correo electrónico, contraseña, repetir contraseña, nuestra información de cliente, la información de pago, muy importante. Y luego aquí, muy importante, tanto en este como en cualquier otro hosting que tú tengas, te va a decir el centro de datos. El centro de datos es la data center. Es lo mismo que mencionamos en el hosting. Este centro de datos es muy importante que revisemos cuáles son los centros de datos disponibles en el hosting que estamos comprando. Por ejemplo, aquí nos dice USA, le doy clic y abro y nos dice que podemos comprar uno en Singapur, uno en el Reino Unido, uno en USA o uno en Europa. Solo hay 4 centros de datos para SiteGround. En este caso, el de USA sería el que yo escogería porque la mayoría de mis usuarios están aquí en América, ¿de acuerdo? Pero si la mayoría de tus usuarios están en Europa o en España, pues tú puedes escoger, por ejemplo, Europa, y seguramente ese data center se va a ubicar mucho más cerca de tus usuarios particularmente. Con lo cual, tanto aquí en este hosting de SiteGround como en cualquiera que tú vayas a contratar, uno de los aspectos más importantes que debes revisar al momento de contratar el hosting es escoger correctamente, en primer paso, la ubicación del data center. Y esto es importante porque luego, posiblemente, si no lo haces bien y quieres cambiar el centro de datos, el hosting te vaya a cobrar un fee adicional. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Luego simplemente escoges, tienes que estar pendiente con los servicios adicionales. Regularmente yo no escojo ninguno, acepto condiciones y demás y pago. Después de pagar, pues ya con eso pues básicamente comienza todo el proceso de onboarding y entramos a nuestro cPanel y toda esta cuestión donde podemos nosotros montar un sitio web general con WordPress, ¿de acuerdo? Entonces, con esto básicamente damos por terminada la lección. Explicamos los aspectos más importantes desde qué es un hosting y cómo podemos elegir un buen hosting, hasta algunos de los hostings recomendados tanto por soporte y características técnicas como algunos por precio, pero con algunos detalles de soporte y demás, algunas cuestiones negativas, y explicamos un poco el proceso de onboarding o de compra de un hosting, con la particularidad de que tenemos que estar muy pendiente de escoger correctamente las data center. A partir de aquí, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, comprar tu hosting, ¿de acuerdo? Hacer la compra de tu hosting, y luego de eso, en la siguiente lección vamos a ver cómo conectar precisamente el dominio con el hosting en caso de que no lo hayas comprado en el mismo lugar, y además de eso, cómo hacer toda la configuración general en tu hosting para poder instalar un sitio web con WordPress, que va a ser casi lo mismo en cualquiera de los hostings que tú hayas comprado, ¿de acuerdo? Así que con eso damos por finalizar esta lección, no sin antes recordarles que pueden suscribirse al canal de YouTube, donde tenemos todo este tipo de contenido gratuito acerca de WordPress, diseño web y Divi, y pues contenido muy valioso que les va a poder servir en todos sus proyectos. Darle a la campanita para que se puedan suscribir cada vez que estemos publicando un nuevo proyecto, y además seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales en uxtv.com.
Finalmente, @UXTV son todas las redes sociales. Y finalmente recordarles que ya abrimos nuestra plataforma de cursos especializados de diseño web con WordPress y TV en uxtv.com, donde aún quedan algunos cupones de descuento para los primeros 25 suscriptores. Así que vayan a uxtv.com y echen un vistazo al contenido premium que ya hemos publicado. Les envío un abrazo, un saludo y nos vemos en la próxima lección de WordPress. Hasta luego.